Bien, la idea de estas charlas que pienso dar tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos denominar curaciones cuánticas o mediciones cuánticas afectando a lo que entendemos por las curaciones cuánticas, pero fundamentalmente tiene que ver con la medicina holística. La medicina holística, es decir, la palabra es un poco ambiciosa, pero significa algo así como una medicina, algo que tiene que ver con respecto a las enfermedades, a las curaciones del hombre. Pero holístico significa tomado desde un punto de vista general, desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista prácticamente total, desde un punto de vista que involucre no solamente a la medicina, sino que involucre a la biología, a la química, a la física, a la matemática, a la lógica y claro está también a la filosofía. Es decir, todas estas charlas que van a tener una secuencia a través del tiempo, van a tener, digamos, un sentido, no sé si la palabra es evolutivo, pero sí un sentido de desarrollo, para tratar de llegar a justificar lo que nosotros entendemos a veces por una curación espontánea, lo que entendemos a veces por una remisión de un tumor, o muchas veces lo que entendemos por una cura milagrosa. Es decir, pero para esto, para llegar a esto, es decir, el camino es un camino creo que bastante largo, es un camino que no puede depender de una charla o de una conferencia, sino que posiblemente se necesiten 5, 6, 7 o 10 charlas para llegar al meollo de la cuestión. La pregunta es: ¿dónde está la clave de esto? La clave de esto, o sea, la clave de las curaciones cuánticas, la clave de la medicina holística, yo creo que está fundamentalmente en lo que yo entiendo que es la interdisciplinaridad de la ciencia. Pero para eso quiero decir lo siguiente. Yo entiendo que el siglo XX ha sido el siglo, digamos, de las especializaciones. Por un lado estaba el matemático, el físico, por otro lado el químico, el biólogo, etc. Y no había una verdadera interdisciplinaridad de las distintas disciplinas entre sí, valga la redundancia, porque pareciera como que cada uno estuviera satisfecho, tranquilo, confiado dentro del ámbito de su conocimiento, y como que no le importaba acceder a otro tipo de conocimiento, cuando, es decir, posiblemente la clave de un verdadero crecimiento en el conocimiento humano tenga que ver con una interdisciplinaridad o con una especie de conexión entre todas las disciplinas. Es decir, a quien le interesa esto podría remitirlo al trabajo de Piaget en sus 3 escritos: La interdisciplinaridad de la física, la biología y la matemática, o también a un artículo más breve, pero que, digamos, tiene la misma idea, el mismo espíritu, que es un artículo del libro Las grandes corrientes del pensamiento matemático de François Lelonnais, y el escrito es de Raymond Queneau, y trata justamente de la interdisciplinaridad, de las relaciones entre la matemática, la física, la química, la lógica, la biología y la psicología. Es decir, a lo que me refiero es a lo siguiente. Para Comte existía una evolución dentro de las ciencias, en donde él consideraba, en primer lugar, digamos, un sustrato determinado por la lógica, como que todas las ciencias nuestras están fundadas o fundamentadas por la lógica. Después de la lógica viene la matemática, después de la matemática la física, después la química, la biología, la psicología, pero había una cierta independencia entre estos estratos, en el sentido de que
Si bien, por ejemplo, la matemática está comunicada con la lógica y la física con la matemática, de pronto al físico pareciera que no le interesara tanto la lógica, si bien en sus trabajos la utilizaba. Al químico, a continuación, podía, dentro de la química general, entrar en muchas teorías de la física, pero ya estaba mucho más apartado de la matemática en cuanto a fundamentos y obviamente mucho más apartado de la lógica. O sea, con esto quiero dar a entender que el camino en la creación de la escala de Comte era un camino de ida, pero no de vuelta. El trabajo de Piaget y el trabajo de Raymond Queneau gráficamente se puede simbolizar como una rueda en donde podemos colocar, por ejemplo, en la parte alta la lógica. Supongamos que nos movemos en sentido horario. De la lógica vamos a la matemática, de la matemática a la física, de la física a la química, de la química a la biología, de la biología a la psicología, pero de la psicología volvemos a la lógica. ¿Qué es lo que quiere significar con esto Raymond Queneau y qué es lo que quiso significar con esto también Piaget? Quiso significar que nuestra lógica es la base de la física es la base de la química y podemos seguir la rueda en un sentido horario, pero también podemos decir que nuestra lógica está supeditada a nuestra psiquis, o sea, nuestra razón, nuestro logos, depende de cómo pensamos, pero cómo pensamos está supeditado también a la parte biológica nuestra, o sea, estamos construidos físicamente, biológicamente, además estamos construidos también no solamente biológicamente, sino que tenemos los humores químicos y la química toda que recorre nuestro cuerpo, o sea que la química en cierta forma fundamenta la biología fundamenta la psiquis, o sea, pensamos de acuerdo a cómo somos. Ahí aparece la psiquis, y esa psiquis nos da como base la lógica. O sea, la lógica dice, nuestro logos, nuestra razón, es una consecuencia de nuestra psicología humana, y nuestra psicología humana es una consecuencia de nuestra biología humana. O sea, en definitiva, la rueda podemos recorrerla tanto en sentido horario como en sentido antihorario. O sea, no es una relación de orden total en el sentido de relación de orden, es una relación cíclica, en donde todo tiene que ver con todo. Bien, pero eso es en estos momentos de la historia. En estos momentos de la historia es cuando sucede o cuando aparece esto. Pero vamos a remontarnos un poquitito más atrás en el tiempo. Vamos a ir a la época de los griegos, que son los responsables, al menos dos de ellos, y mucho más uno de ellos, es responsable de todo lo que ha sucedido, o de lo más importante que ha sucedido prácticamente en Occidente. Voy a leer algunos comentarios de un biólogo, me refiero a Anzueli Ether, que tiene un escrito muy interesante en el libro La sincronicidad, existe un orden acausal. El escrito de él se titula La evolución como continuo sincronístico. Es decir, no voy a explicar en estos momentos lo que significa la palabra sincronístico, porque esto está asociado a la teoría de Jung de la sincronicidad. Pero la teoría de Jung de la sincronicidad es fundamental, es prácticamente el elemento que permite pasar prácticamente de la parte material a la parte espiritual. Es prácticamente lo que va a justificar dentro de las charlas que yo pretendo dar, va a justificar lo que entiendo como síntesis o como pensamiento o medicina holística o como relación de todo con todo, fundamentalmente la materia con el espíritu. Dice, y esto es muy interesante, dice este biólogo, dice: el Timeo es el único diálogo de Platón que trata sobre la filosofía de la naturaleza.
Claro, nosotros ya sabemos, Platón tenía su mirada en lo alto, Aristóteles no, por eso el grabado, ¿no es cierto? Platón señalando el cielo, Aristóteles señalando la tierra. Claro, cuando Aristóteles llega al Academos, a la academia de Platón, Platón tiene 60 años, Aristóteles es jovencito, tiene 17 años, y no está de acuerdo Platón con los pensamientos de Aristóteles, porque Platón le dice lo importante, lo suficiente, está hablando de suficiente y necesario, porque está hablando prácticamente en términos lógicos, porque Aristóteles es el creador de la lógica. Él dice, es la naturaleza. La naturaleza es la que nos mueve a pensar, a hacer y a deducir y a inferir cosas. Y entonces le contesta Platón, puede ser, pero hay un problema. Nunca dice vas a llegar a la esencia de las cosas, porque el conocimiento de la naturaleza como tal te va a llevar hacia un pozo cada vez más profundo, donde vamos a tener que profundizar más y más y más. Lo que quiere decir Aristóteles, cosa que es cierto, es que si uno quiere ser, por ejemplo, un biólogo o un matemático o un físico de fuerza, tiene que dedicarse pura y exclusivamente a eso. Un matemático tiene que dedicarse a la matemática y dentro de la matemática a la teoría del número o a la teoría del análisis matemático, a la teoría del álgebra estructural, etcétera, pero tiene que elegir para llegar a tener un conocimiento bastante profundo, pero ese conocimiento lo va a ir llevando cada vez más al fondo, o sea, lo va a ir alejando cada vez más de lo que es para Platón, lo que son las verdades inmutables, la esencia de la forma, la teoría de la forma es la que corresponde a la teoría de los arquetipos. Para Jung la palabra clave es arquetipo, para Platón es forma, pero la teoría de la forma es la teoría de los arquetipos. Platón entiende a través de sus tres diálogos tempranos, medios y tardíos, él entiende, primero, en sus diálogos tempranos hay una disciplina que nos va a enseñar a nosotros a generalizar, y es la matemática. Y la matemática es la generalización por excelencia. En sus diálogos medios, el asunto de él es más comprometido. Acá Platón trata de demostrar qué conexión existe entre la teoría de generalizar qué es la justicia, qué es el bien, qué es la belleza, y la conexión con Dios. O sea, los diálogos medios tienen que ver la relación entre arquetipos y Dios. Ya el problema es ontológico, es más fuerte. Y por último, en los diálogos tardíos, lo que Parménides no pudo demostrar, y Platón tampoco pudo demostrar en los diálogos tardíos, cómo llega al hombre a través de la idea general, la belleza, cómo llega hacia el hombre el concepto arquetípico, o sea, la imagen particular. La belleza, que es un cuadro bello, que es una mujer bella, que es un espectáculo, un paisaje bello, etc. ¿Cómo llega eso al hombre? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es lo que permite eso? Platón no puede resolverlo, porque la teoría de Platón es una teoría inmutable, es una teoría estática, fija, y acá se necesita de otra cosa, necesita de algo dinámico. Fíjense qué interesante, los egipcios sí tenían un elemento para conectar a la idea de arquetipo con la imagen arquetípica particular. Ellos lo llamaban el ectipo. Existe el arquetipo, la idea de Dios. Existe la imagen arquetípica, que es lo que un hombre piensa acerca de Dios. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo llega el arquetipo a la imagen? Es el problema de los diálogos tardíos de Platón, a través del ectipo. Para el egipcio, la palabra clave es ectipo. El ectipo es lo que le permite al hombre entrar en ese misterio que es arquetipo, la belleza, la justicia, la bondad, y llevarlo a una imagen arquetípica, porque lo que existe son las imágenes arquetípicas. El arquetipo es una hoja en blanco, según Jung y según Platón también, es una hoja en blanco, la llena cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es Dios. Puede o no creer en Dios, pero tiene una idea. Esa idea es su imagen arquetípica.
las ideas arquetípicas difieren, los lugares, las personas, el tiempo y todo eso. Pero lo que no difiere es ese concepto fundamental. De todas maneras, esta es la idea principal de Platón. Aristóteles es el padre del logos, la razón. Occidente eligió ese camino, el camino de la razón. Muchos años han pasado y la pregunta ahora que nos surge es: ¿ha sido para bien o para mal? Yo creo que en términos generales el camino es correcto. Es decir, creo que haber elegido el camino platónico hubiera sido un error. Elegir el camino práctico, el camino de ver lo que tenemos en la tierra, de lo que entendía Aristóteles como lo suficiente para lo necesario, puede ser que sea el camino correcto. El problema es dónde nos ha llevado este camino a través de la historia. Bien, eso es un tema que tenemos que desarrollar en otro momento, en otra charla. ¿Qué ha pasado a través de la historia con este pensamiento, con este arraigo en las ideas aristotélicas? El logos, la razón humana. La razón humana produjo la ciencia produjo la tecnología produjo lo que es hoy el mundo. ¿Qué es hoy el mundo? ¿Cómo vadis, hombre? ¿Dónde vas, hombre? ¿Vas a una evolución o vas a una destrucción? Una muy buena pregunta. Vamos a tratar no de resolver esto, pero vamos a tratar de explicar por qué el camino del hombre sobre la tierra ha llegado al momento, al punto en el que nos encontramos.